estamos ya, decíamos, desayunando con Pablo Cosiner, un rico cafecito aquí en Vicente, la batalla del Bicentenario de Santa Tiel, esquina Alsina. Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, como siempre, para ser entrevistado aquí en Hora 7 Radial y el Soho. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día para vos, para el equipo del programa y de la radio que están ahí en los estudios. Es un honor, un gusto estar acá. Para nosotros también. Deja un sabor a un llamado de atención, lo ocurrido en la jornada de ayer, en donde tantas mujeres han salido a manifestarse, han salido a decir que necesitan ser escuchadas y necesitamos que el trato igualitario, ¿no? Sí, bueno, el mundo demanda, a partir del avance de la lucha por la igualdad, permanentemente la actualización de políticas públicas en relación a no solamente a la contención, sino al desarrollo de un proceso de equidad, de igualdad y de inclusión que no deje de lado claramente las reivindicaciones que hoy se hacen a partir de la visión de género, ¿no? De las mujeres y del género en general, ¿no? Porque también se avanzó mucho en posicionamiento en políticas públicas, en legislación, que tienen que ver también con las opciones. Y bueno, creo que la jornada de ayer ha sido muy importante en cuanto a la reafirmación que en nuestro país hay una profunda demanda de igualdad, de equidad, de justicia en ese sentido, y además también de desafíos que los distintos estados deben tomar para mejorar las políticas públicas que protejan a la mujer. Así que creo que ha sido muy importante los niveles de participación, porque incluso también los niveles de participación y movilización han sido bastante diversos, ¿no? En el sentido en cuanto a los fundamentos o a los ejes de las movilizaciones, y además ha habido dentro de las mismas movilizaciones diversidad en cuanto a posiciones en determinados temas. Entonces, me parece que ha sido una jornada de ayer, diría yo, muy democrática, y creo que eso es lo muy importante, es muy importante para nuestro país y para nuestra sociedad. Reflexiva lo has dicho vos, con lo cual nosotros también nos ayornamos a ello, porque entre el pedido, el primer pedido que hace este movimiento de mujeres es la despenalización de la interrupción del embarazo hasta los 14 meses. Coincidente o no, quizás con lo que ha presentado el 6 de marzo el Gobierno Nacional acerca de lo que es llamado la despenalización del aborto. ¿Siguen firmes ustedes en su postura de que no, para ustedes no se debe despenalizar el aborto? Mirá, a ver, yo creo que la jornada de ayer ha sido muy importante desde las movilizaciones de las consignas, pero no ha sido una consigna única. Hay mujeres que se han movilizado a favor de la legalización del aborto, hay gente que también se ha movilizado y por ahí no tiene esa misma visión, pero comparte otras demandas, como obviamente las demandas de protección frente al femicidio, la igualdad en materia laboral. Yo no sintetizaría todo la demanda, ¿no? Porque creo que justamente lo que tiene el movimiento de reivindicación de los derechos de las mujeres es su pluralidad. Por más que haya un grupo importante que puede plantear la legalización, yo sigo sosteniendo que en esto lo importante es el debate y no tampoco encasillar a la situación en función de tu posición respecto al aborto. Yo estoy totalmente a favor de todas las reivindicaciones que se plantean a través de los movimientos de mujeres, incluso en muchas legislaciones de avanzada en cuanto a la igualdad de género, al matrimonio igualitario. Siempre he estado a favor. Puntualmente con el aborto no estoy, no es en contra del debate, estoy totalmente a favor del debate. Lo que no estoy a favor es de la legalización total. Creo que hay que mejorar el Código Penal, hay que incorporar el criterio amplio de la Corte del último fallo para determinar las causas de no punibilidad vinculadas puntualmente a la violación en toda su situación, no haciendo una discriminación del tipo de condición de la mujer que fue violada, como era la vieja versión, sino teniendo en cuenta esta visión amplia de la Corte
también obviamente sostener lo que ya está del riesgo de vida de la mujer y las otras causales de no imputabilidad. No de toda la de las situaciones, o sea, no estoy a favor de la legalización total, porque creo que esto no tiene que ver con cuestiones religiosas, como por ahí se plantea que solamente yo no tomo ningún fundamento de tipo religioso, son todos de tipo jurídico. Creo que nuestro país está adscrito a tratados internacionales que lo prohíben, que nuestro último Código Civil aprobado hace 3 años claramente reconoce a la persona por nacer y le da derechos que se consolidan con el nacimiento, pero le da derechos del mismo momento, como dice la misma estructura del Código de la Concepción y la normativa en el seno materno. Y por otro lado, creo que cuando uno legisla, define cuál es el jurídicamente protegido. Y en este caso creo que al reconocer nuestro sistema legal y la ciencia en general, la vida desde la concepción, ese es el bien jurídico protegido. Entonces, son razones de otro tipo que obviamente que uno convicciones religiosas las tiene, pero yo no las pongo en la mesa al momento de discutir. Sí digo algo que yo me siento muy identificado con el Papa Francisco, pero no como Papa, sino como pensador, cuando él dice la visión más progresista es tener la capacidad de reconocer los derechos humanos a las personas por nacer. La más conservadora es pensar que con una ley sobre aborto se resuelven todos los problemas. Yo adhiero a esa visión progresista de reconocerle la plenitud de derechos humanos a la persona por nacer. Con lo cual es un tema muy complejo, que no tiene que ver a mi criterio sobre una posición respecto a adherir o no al movimiento de mujeres. Yo, en el sentido, soy plenamente adherente a todas las demandas. Sobre el tema de aborto sí tengo mi posición, pero sí lo que creo es que la Argentina merece este debate, merece hacerlo y merece decidirlo. Sino que no queda en la, digamos, ¿no? Que merece decidirse qué se va a hacer. Ya es la séptima oportunidad que las mujeres quien lo plantean, lo presentan, ha dejado de tener estado parlamentario en varias oportunidades, como le digo, en la séptima vez que ya lo presenta. Sí, a mí el sentido común me indica de que el aborto se sigue haciendo clandestinamente. Entonces, para evitar que esas mujeres lo hagan clandestinamente, quizás hasta penado por la ley, que conocemos que las que van presas son ellas y no los médicos que lo hacen, significa de que en realidad lo que se quiere hacer es que eso se legalice para que las mujeres no mueran en esa práctica de asepsia que hay. Yo entiendo la posición y la respeto. El problema es que hay un punto en donde claramente tenemos disidencias. Yo ascribo la idea de que cuando hablamos de que tenemos que buscar la protección a esta situación que vos decís, obviamente. Y lo que yo no me niego a no hablar de la otra persona que está allí. Por eso dice la ley hasta las 14 semanas, nada más. No deja de ser arbitrario. O sea, y 13 semanas y 5 días hay personas. O sea, yo lo que digo es, por eso creo que hay que ser muy respetuoso, honesto de las posiciones del otro, porque no son menores, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar claramente en políticas públicas que están fallando desde cualquier estado, desde la protección de la mujer, desde las otras alternativas que puede tener una mujer antes de abortar y que muchas veces no las conoce o no tiene a mano la ayuda del Estado. El otro día yo estuve visitando Buenos Aires a partir de una tarea que hacen curas villeros en Barracas, en nuestro hogar Cristo Rey, un trabajo de contención que hacen y tuve la posibilidad de entrevistarme con chicas. Yo trabajo mucho con chicos en situación de calle, chicos jóvenes, ¿no? Y una de las chicas que había tenido 2 hijos en situación de calle y que le había pensado abortar, y que el trabajo que vienen realizando las organizaciones y además movimientos sociales le había permitido no tener que llegar a esa situación, y hoy lo agradecía porque se había podido recuperar incluso de un proceso grave de adicciones y hoy comparte con sus 5 hijos y había salido de esa situación de calle. El Estado está faltando en eso, claramente. Entonces yo respeto las posiciones, pero
pero yo no ascribo la idea que solamente hablamos de una persona que pueda ser la mujer que está frente a esta situación, en donde el Estado no la puede abandonar. Sí, creo que hay otra persona y que nadie la protege o nadie la mira, que es la persona que está creciendo en el seno materno. Yo me niego a analizar este tema sin contemplar esa situación. Y bueno, son ahí los puntos en donde no nos ponemos de acuerdo. Disidencias, por supuesto. Javi, ¿vos querés hacer algún comentario acerca seguramente del aborto? Sí. Te está escuchando bien. Pablo Coche. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias nuevamente, como siempre, de venir a desayunar con los hermanos Verón. No, gracias a ustedes. No, para nosotros también es un placer. Y Pablo, en caso de que no prosiga o no avance o realmente no continúa el tema de la despenalización del aborto, es oportuno también quizás en esta modificación del Código Procesal Penal que están impulsando desde la Corte Suprema, decir, bueno, si hay una modificación y se está impulsando desde la Corte Suprema, bueno, también modifiquemos leyes que apunten a este tema. Sí, por supuesto que sí. Creo que hay que aprovechar todo el debate que se va a dar para mejorar la legislación en un tema que porque no es solamente penal, creo que es profundamente social. Entonces lo que hay que revisar también, a pesar de que nosotros tenemos, por ejemplo, un Código Civil nuevo, si hay herramientas que tienen que ver con el empoderamiento, equiparación de derechos, ley de adopción y una serie de cuestiones que están fallando y que hay que modificarlas. Y lo mismo desde políticas vinculadas a la salud y a la educación, pero ahí ya no creo que sea tanto una cuestión legislativa, sino creo que son una cuestión de implementación de políticas públicas. Yo creo que hay que aprovechar, por eso yo digo que es muy bueno este debate. Hay gente que está en contra de la legalización del aborto que ni siquiera acepta debatirlo. Yo creo que hay que debatirlo, hay que discutirlo y hay que buscarle salidas que en muchas de ellas todos vamos a estar de acuerdo, más allá del tema puntual de la modificación del Código Penal. Me parece que es un debate muy importante. Después, si la ley avanza o no, ya depende también de lo que pasa con cualquier ley. Si hay un número o no de mayoría de legisladores que estén de acuerdo, porque también esas son las reglas de juego del sistema democrático, ¿no? O sea, hay mayorías y minorías y hay leyes que avanzan cuando hay una mayoría y otras que no. Eso es lógico que así sea también. Bien, antes de cambiar de tema, si me permite, Hugo, se está impulsando desde una diputada nacional, creo que de Córdoba, que el 8M sea feriado solamente para ella. ¿Considera de que esto va a avanzar o va a quedar... ¿Solamente feriado para quién? Para ellas, para las mujeres. Me parece que sería un retroceso, porque estamos hablando de generar condiciones de igualdad. Solamente un feriado para mujeres no termina. Me parece que o es un feriado, digamos, para todos o no es feriado. Ojo, hay que tener mucho cuidado que semejante movida que se está haciendo, que está siendo reconocida, no empiece a ser sintetizada la discusión de un feriado, ¿no? Porque es lo peor que le podríamos hacer a este movimiento que se está generando, que no es de Argentina solamente, de todo el mundo. Decir, bueno, en Argentina se está discutiendo en vez de la profundidad de estas demandas de políticas públicas de si es feriado o no es feriado. Lo que no termino de entender es que está solamente feriado para las mujeres y es algo que se está tratando de instalar para toda la sociedad como una manera de concientizar. Pero bueno, habrá que discutirlo, pero no. Lo que sí yo creo que sería un grave riesgo es pretender sintetizar todo esto solamente en un feriado. ¿Todo esto es venta de humo, Pablo? A raíz de la grave situación que estamos viviendo los argentinos, la inflación que no para, los salarios están totalmente estancados, muchos despedidos en diferentes sectores, muchos recortes. Ayer entrevistamos al INTI, gente representante de Salta, que le están solicitando del gobierno nacional la autogestión. O sea, hay muchos recortes y una situación muy crítica que quizás muchos de los argentinos y salteños lo estamos viviendo y que no está prácticamente a las alturas de las políticas a nivel nacional, ¿no? Mira, hoy todo esto que estuvimos hablando hasta ahora con ustedes está debatiéndose no por decisión del gobierno, creo que es por una demanda
social de muchos sectores, del colectivo de organizaciones no gubernamentales, de movimientos feministas, que han venido planteando la discusión de esto durante mucho tiempo. Lo estamos discutiendo por eso. Me parece no porque el gobierno lo haya habilitado no al debate. Me parece que el gobierno no habilita o deshabilita un debate de este tipo de cuestiones. Sería un error que el gobierno nacional piense que sumándose a este debate hace que la gente no hable de otras cosas. Yo creo que la situación es tan complicada en la Argentina y la sociedad ha madurado tanto que es capaz de discutir la problemática de los derechos de la mujer por un lado y los graves problemas económicos por el otro. No veo por qué no se puedan discutir todos los problemas a la vez. De hecho, si vos ves el tratamiento en los distintos medios de comunicación, se habla de la problemática del aborto, se habla del 8 de marzo de ayer y toda la movida de ayer, pero también se está hablando de cómo han aumentado los precios, sigue aumentando la inflación, las crisis de determinadas situaciones puntuales. Nosotros con la gente del INTI estuvimos reunidos la semana pasada en nuestro bloque en Buenos Aires, hemos hecho un planteo claramente en la Cámara sobre nuestra preocupación en cuanto a la debilitación de las estructuras del INTI, que también van a perjudicar muchos programas que están desarrollados en el interior de la Argentina. Yo no creo que el gobierno esté en condiciones de tapar o pretender tapar la realidad de la Argentina con tal o cual debate puntual. Creo que nuestra sociedad es capaz de debatir a la vez varios temas. Entonces, político, porque viste que ahora está disgustado con el Papa Francisco, dice, bueno, yo voy a impulsar esta ley, la ley de la despenalización del aborto, justamente por lo que no se lleva tan bien con el Papa Francisco. Mira, si ese es el razonamiento, me parecía un error, ¿no? Pero me parece que son cosas que se hacen desde la convicción o del convencimiento, ¿no? De manera reaccionaria en función porque me debe bien con el Papa o mal con el Papa. Claro. Creo que incluso este tema del aborto es posible discutirlo más allá de las concepciones religiosas. Estoy totalmente seguro que se puede hacerlo, y respetando la concepción religiosa de cada uno, pero meter la relación del gobierno y el Papa para determinar si el aborto debe aprobarse o no, no tiene nada que ver. Me parece que no tiene absolutamente nada que ver. Yo conozco muchísima gente incluso que adhiere a muchas concepciones sociales y económicas que plantea el Papa, y por otro lado está a favor de la legalización del aborto. Entonces tenemos que salir en la Argentina. ¿Ves? En la Argentina es como que ¿en qué vereda te paras vos? ¿En esta o en otro? ¿En qué lugar de la grieta te paras vos? ¿En esta o en otro? ¿Qué camiseta te pones vos? ¿En esta o en otro? Y no es así, la vida no es así. La vida no es blanco o negro, la vida son matices. Las sociedades normales en el mundo funcionan de otra manera. Entonces hay mucha gente que puede estar a favor de la legalización del aborto y a la vez adhiere muchas concepciones sociales que plantea el Papa o al revés. Entonces hay gente que es católica y no está muy contenta con el Papa porque tiene planteos sociales que lo son más populistas. Es Bergoglio, digamos, el que lo conoce a Bergoglio o lo ha leído, lo ha seguido. Lo que él plantea es lo que planteó toda su vida. El problema es que quiere usarlo al Papa. Después lleva mucho tiempo. Mira, yo estuve el día de la sesión cuando lo eligieron a Bergoglio Papa, yo era diputado nacional, y la gente que en ese momento se ponía contenta porque pensaba que llegaba Bergoglio a combatir a kirchnerismo y demás, hoy está triste. Y la gente que en su momento no lo quería reconocer a Bergoglio porque estaba peleado con el kirchnerismo, hoy lo reivindica. Pero si así es la Argentina, desgraciadamente, en vez de buscar procesos de unidad y de síntesis que nos favorezcan a todos. Entonces, esto llevado a la pregunta esa, uno de los desafíos que tenemos en la Argentina es evolucionar hacia otro tipo de pensamiento. Pablo, volviendo al tema de la situación crítica de la Argentina, hay dos temas muy preocupantes en Salta, el tema tabacalero y el tema azucarero. ¿De qué manera nuestros legisladores a nivel nacional están trabajando para ello? Mira, nosotros ya hicimos un planteo al ministro de la Producción, al ministro Cabrera y al ministro del Trabajo. El otro día elevamos otro planteo juntamente con la senadora Fiore y otros diputados nacionales
pidiendo la aplicación de un artículo de la reforma tributaria que nosotros justamente, legisladores del interior del NOA y del NEA, planteamos, que es que ante determinada situación de crisis de economías regionales se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a aplicar alícuotas diferenciales en materia de aportes patronales que permitan disminuir costos y asegurar los empleos, para que no haya justificación de despidos o de cierre de empresas. Eso está establecido en la reforma tributaria y bueno, el otro día también charlamos con la ministra de Desarrollo Económico de la provincia, de la producción, la ministra Vivini, que también la provincia ha hecho un planteo en igual situación o iguales términos. Estamos esperando que conteste el gobierno nacional. Una de las alternativas es esa, es aplicar un criterio de la reforma tributaria, que son alícuotas diferenciales para economías regionales en crisis, y esto se fundamenta por la situación del sector azucarero, por la situación del sector tabacalero, algunos por situaciones económicas, otros por situaciones climáticas. Hubo sequías en determinados lugares también de la provincia que va a afectar el rinde en materia productiva. Entonces hoy hay una situación en el NOA complicada, pero que el gobierno nacional tiene la herramienta de poder paliar aplicando estas normas, así que estamos esperando la respuesta. Hubo asistencia por parte del gobierno nacional ante la preocupación de todos los salteños en el norte de Salta sobre el tema de inundaciones. Se hizo cargo el gobierno provincial, el gobierno nacional. Hubo intención política que se viralizó en estos días, una imagen donde un helicóptero dejaba mercadería y agua a una comunidad originaria y luego se avanzaba. Esta gente, ¿no? Como, o sea, es por la necesidad. ¿Hubo una intención política con respecto a esto? Mira, yo lo primero que quiero hacer es reivindicar la tarea que hizo el equipo del gobierno de la provincia durante toda la etapa de las inundaciones y que sigue trabajando, porque vos verás que durante todos los días en que se generaron las inundaciones no hubo un solo problema. Hubo una tarea en donde se trabajó en la asistencia diaria. Yo estuve reunido con el intendente de Santa Victoria, me comentó de todavía las dificultades en materia de infraestructura que hay. Juntos hemos entrevistado al jefe de gabinete, Marcos Peña, hemos planteado a él las necesidades, y después el que quiera usar políticamente tal o cual imagen o demás, ya correr por cuenta de cada uno. Me parece que hoy lo importante es estar todos cerca, ayudando a la gente y resolviendo los problemas. Ayuda al gobierno nacional hubo, pero a mi criterio no en la medida que tendría que haber. O sea, si la provincia hace un cálculo presupuestario de que para avanzar en la reconstrucción de infraestructura se van a necesitar alrededor de 500 millones de pesos. Hubo un primer pedido de una ayuda del Tesoro Nacional de 100 millones, te mandan 10 y suena poco, ¿no? Suena nada. Entonces, pero bueno, la provincia en eso no se queda, sigue trabajando, nosotros vamos a seguir gestionando recursos. Yo le hice un pedido puntual al director del ANSES y al jefe de gabinete de que se dupliquen los beneficios sociales de toda la gente que recibe apoyo social en la zona durante 3 meses, porque eso te va a permitir también contar dinero en efectivo para el retorno en cada uno de los lugares. Hay gente que ha perdido cosas, estamos esperando, creo que era una salida que había que tomarla de manera inmediata. Bueno, está demorado. Creo que por ahí en Buenos Aires esta visión demasiado centralista que tiene el gobierno hace que no se valoricen determinadas circunstancias. De la misma manera, Pablo, podemos... Y bueno, tuvieron la oportunidad de entrevistarse con el intendente de Santa Victoria y él le ha contado en primera persona de la situación. Esperemos que la ayuda llegue. De la misma manera podemos pensar que es venta de humo lo que pasó o lo que pasa con el Plan Belgrano. A mí me ha costado varias peleas con funcionarios nacionales el Plan Belgrano, porque siempre he sido sincero del comienzo. Cuando yo decía que era una planilla Excel de sumatoria de cuentas de inversión del Estado Nacional en las provincias, me decían que no, pero en definitiva hasta ahora sigue siendo eso. O sea, el Plan Belgrano había sido diseñado
como una serie de obras de infraestructura extraordinarias para equiparar niveles de desarrollo en la región. Estamos hablando de obras de envergadura. Si hoy el Plan Belgrano es una sumatoria, es decir, cuántas casas se hacen en Salta, el Plan Hábitat que se puede hacer en Salta, las jubilaciones que se pagan en Salta, bueno, son todas cosas que también se hacen en el resto del país. Casas se hacen en Salta y se hacen en Tierra del Fuego, jubilaciones se pagan en Salta y se pagan en San Juan, el Plan Hábitat se desarrolla aquí y se desarrolla en municipios de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de cuestiones diferenciales, si no, no es un plan específico de desarrollo. Ahí es donde no nos terminamos de poner de acuerdo. Yo tengo las expectativas que lo que se anunció el otro día se pueda cumplir. Ojalá que en un año estemos hablando y yo te diga, mirá, lo que vinieron a decir los funcionarios nacionales en Salta se cumplió y hicieron las obras, pero bueno, el balance de los 2 primeros años de Plan Belgrano no es tan positivo. Bien. Por último, de mi parte, si me permití la parte política, ya salió Javier David indicando su intención a ser gobernador de Salta y aparentemente se está aliando con el Oso Leavi, quien es el legislador nacional. Vos también tenés las mismas intenciones, seguramente ya lo expresaste aquí en los micrófonos de Hora 7 Radial, tenés las mismas intenciones de ser gobernador 2019, ¿y quién sería tu compañero de fórmula? No, obviamente. Te estoy adelantando, ¿no? Sí, no. Mira, los problemas graves que estamos hablando, me parece que lo que menos tiempo es de hablar de fórmulas, ¿no? Aparte la política es tan dinámica en ese sentido. Sí, obviamente que la vocación está. Yo lo vengo diciendo que una de mis expectativas es poder llegar en algún momento a ser gobernador de la provincia de Salta. Lo que pasa es que está tan difícil la situación y me parece que las prioridades de la gente de hoy pasan por todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, que cuando uno llega a un momento de hablar de candidaturas, siente que hasta puede llegar a ser ofensivo para los oídos de muchos salteños, ¿no? Pero cuando me lo preguntan, yo contesto sin lugar a dudas que sí, para mí sería un honor poder representar al peronismo y a la fuerza política que hoy gobierna la provincia como candidato a gobernador. Yo me considero parte de un equipo. Ese equipo hoy está trabajando para ayudarlo al gobernador Urtubey a poder terminar de la mejor manera la gestión en la provincia y además para construir un proceso de alternativa nacional y ojalá que Juan Manuel Urtubey pueda llegar a ser candidato a presidente de los argentinos. Desde la política estamos trabajando para eso. Yo hoy ocupo un rol muy importante que es la presidencia de un interbloque que representa a la gran mayoría de gobernadores peronistas. Entonces ya no soy yo individualmente, sino que represento un espacio político que me toca conducir en la Cámara de Diputados de la Nación. En ese rol también estoy trabajando y bueno, veremos cuando llegue ya el 2019 cuál es el rumbo que se toma, pero para mí sería un honor poder representar a este proyecto como candidato a gobernador. Bien. ¿Me dejas hacer una pregunta? Según el Clarín, un chimento, le llamemos así, algo bizarro, ¿sí? ¿Es cierto que te pusieron una oficina al lado de Monzó? ¿Del presidente de la Cámara? Sí. Sí, tengo una oficina ahí al lado, pero tiene que ver con que esa oficina digamos, era la oficina del presidente del bloque, del tercer bloque. Como antes era Massa, el referente político era de él. Nosotros ahora somos la tercera fuerza, entonces nos tocó a nosotros. ¿Es por alianza, quizás? No. Nosotros somos oposición a este gobierno, nada más que la gran particularidad es que tenemos en nuestra representación muchos gobernadores que gobiernan, entonces tenemos una postura que no es ni mejor ni peor, es otra. Nosotros nos damos vuelta después de trabajar en el Congreso y gran parte de nosotros vuelve a su provincia a resolver los problemas de la gente porque está gobernando. Nosotros no tenemos una postura solamente discursiva, tenemos la responsabilidad de gobernar muchas provincias. Con nosotros trabaja, además del gobernador Urtubey, el gobernador Bordet de Entre Ríos, Schiaretti de Córdoba, Mansur de Tucumán, Casas de La Rioja, Berna de La Pampa, entonces entre Pepo de Chaco, Uñac de San Juan, Pasalacua de Misiones, es mucha responsabilidad la que tenemos. Entonces damos la discusión y el debate de todo, a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no nos ponemos de acuerdo, pero no somos un bloque que no tiene responsabilidad de gestión y que por ahí todo comienza y termina en el Congreso. Nosotros tenemos que resolver los problemas
en muchísimas provincias y bueno, cuando te hablaba de esa responsabilidad es distinta. Bien, hablando de responsabilidades parlamentarias, gracias por el desayuno aquí en Pablo Cociner en Soco. Estamos desayunando. En esa responsabilidad parlamentaria te toca también decidir la legalidad o no de los decretos de necesidad de urgencia. Unos decretos que a principios de año el presidente salió, no sé si con los tapones de punto o no, diciendo de que se van a modificar 140 y pico de leyes. ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Cómo lo estás analizando a ese tema? Y si esa es la forma, porque desde mi punto de vista es como que rebaja a nuestros diputados a simplemente decidan si están bien o no o bien los decretos de necesidad de urgencia. Bueno, nosotros puntualmente a mí me tocó representar a nuestro bloque en la comisión de DNU, votamos en contra del DNU. Con lo cual la posición ya la fijamos, no en lo discursivo, sino en los hechos. Nuestro bloque firmó en contra del dictamen de los DNU. Y lo que estamos haciendo ahora es discutir las 3 leyes que eventualmente pueden reemplazar al DNU. Nosotros lo que vamos a plantear, ya comenzó la comisión a discutir ayer, es derogar ese DNU y reemplazarlo por leyes en los temas que nos podamos poner de acuerdo. En los temas que no nos ponemos de acuerdo, votaremos en contra de esos artículos de la ley, que puntualmente tienen que ver con 2 o 3 cuestiones. Tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tema de la indemnizabilidad de los salarios, de las cuentas de los empleos públicos. Después hay muchos temas que no hay problema, son derogaciones de leyes viejas, o cuestiones que tienen que ver con mejorar el crédito a pymes, ley de emprendedores, habilitación de puertos, una serie de cuestiones que son operativas, que por ahí no hay puntos de disidencia, pero sí hay temas puntuales que no estamos de acuerdo, pero la manera era esta, no el DNU, esta ahora, la que estamos haciendo ahora es discutirla en el Congreso, en las comisiones y ver el tratamiento. Entonces nosotros estamos planteando al oficialismo fijar una fecha de sesión que puede llegar a ser el 21, en donde tratemos las leyes y deroguemos el DNU. ¿Será un año parlamentario más tranquilo, que es todo preparativo para el 2019? Porque vos decís, bueno, el 2019 está lejos para algunos, para otros, para el político, constantemente uno está viendo la posibilidad de la reelección o de un cargo. ¿Este año será tranquilo en materia parlamentaria o será movidito por los distintos proyectos que cada uno tenga? A ver, si uno seguía por la agenda que planteó el presidente, no parece ser una agenda demasiado tensionante, ¿no? Más allá de que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas o no. Discutir el Código Penal, el Sistema Penal Juvenil, Código Procesal Penal, la Ley de Ética Pública, o ahora como las leyes que anunció ayer, que está vinculado a la igualdad de derechos. Creo que más allá que puede coincidir o no coincidir en algunos aspectos, nos parece algo que nos pueda traer tantos problemas, pero nosotros no queremos quedar en eso. Nosotros en 10 días, desde el Interbloque Argentina Federal, vamos a plantear una agenda parlamentaria donde vamos a discutir discutir otras cosas que tienen que ver con problemas profundos que hoy vive la Argentina desde lo económico y de lo social, que sí creemos que son herramientas para resolver problemas de hoy, ¿no? Tiene que ver con relación tarifa-precios, evolución de precios de góndola, endeudamiento, desarrollo de economías regionales, políticas educativas. Es una agenda que la estamos terminando y que la vamos a proponer al debate. O sea, nosotros somos 34 diputados, con lo cual sabemos que esa agenda necesita ser consensuada con muchísimos otros actores, pero por lo menos lo vamos a intentar. ¿Por qué? Porque vos decías bien, para la política el 2019 está ahí nomás, pero el problema es que para la mayoría de los argentinos todavía está lejos porque los problemas a resolver son de ahora. Y por eso yo digo que a veces hay que calmar las ansiedades respecto al tema de las definiciones de candidaturas, por más que sea legítimo hablarlo y demás, porque puede parecer obsceno respecto a los graves problemas que vive la Argentina, que son muchas, y que hay una sensación que a mí me preocupa, que es el desánimo.
El otro día estaba en un programa en Buenos Aires de colegas tuyos y mostraban una encuesta donde había crecido la falta de expectativa a futuro. O sea, el estado de ánimo de la gente ha ido cayendo respecto a la expectativa de que a la Argentina le vaya bien al futuro. Uno de los baluartes que tenía este gobierno, además, a pesar de sus equivocaciones, que todavía la gente creía, o gran parte de la gente creía que las cosas podían cambiar a futuro. O sea, estaba crítica a este gobierno, pero pensaba que podía mejorar. Hoy la cosa cambió. O sea, no solamente está crítica, sino que cree que las cosas no van a mejorar. Y eso es complicado, desde la base de sustentación de una gestión. Bueno, eso es lo más complicado que hoy pasa en la Argentina. Bien, por último ya, y así te dejo en libertad, porque nosotros ya estamos pasadísimos. Marzo cobran los jubilados, sí, en esta reforma que has votado. ¿Todavía tenés los cimbronazos o estás seguro de lo que has votado? ¿Vas a tener seguramente una prueba de fuego ahora o meses después cuando cobren realmente el proyecto que has votado? ¿Cuál es tu opinión? Es que yo nunca le escapé de la responsabilidad y fui muy frontal. O sea, como yo te digo, nosotros conformamos un espacio político que representa gobernadores que están en gestión, gobernadores que habían firmado un acuerdo, un convenio, un consenso fiscal ratificado por la Cámara de Senadores, donde se comprometían a aprobar la reforma previsional. Yo siempre dije que esta reforma previsional, si no hubiese sido por ese convenio o consenso, era muy difícil que pase con el Congreso, pero tampoco le iba a escapar la responsabilidad, porque cuando uno forma parte de un proyecto político, no es solamente para cortar cintas o para abrazar al gobernador o a quien fuese en el momento que te conviene para sacar más votos. Hay que hacerse cargo del proyecto político y en los momentos difíciles también sostenerlo, no pensando en los votos que puedas ganar o perder en ese momento, sino a futuro. Y nosotros, o yo en ese caso, tenía como conductor de un bloque que representa a los gobernadores la responsabilidad de llevar adelante y garantizar la estabilidad de esas provincias, pensando también en los empleados públicos que debían cobrar los salarios, docentes, gente de salud, de la policía, que tal cual lo habían planteado los gobernadores, y todo ese paquete de normas no se aprobaban, corrían en riesgo claramente sus estabilidades económicas provinciales, porque todo esto tenía que ver, todo ese paquete de convenios firmado por las provincias tenían que ver con que no caiga el fallo de la provincia de Buenos Aires, digamos, sobre los fondos de las provincias, porque la provincia de Buenos Aires estaba demandando que las provincias sean las que restituyan los fondos de coparticipación por el famoso fondo de conurbano. Era un tema muy complejo. Entonces, esa fue la realidad. Y eso, uno en política no está para escaparle a esas responsabilidades. Me tocó en ese momento decidir junto con otros compañeros legisladores. Claramente nosotros hemos tratado de aminorar ese impacto, porque el anuncio del bono extraordinario que se paga el 1 de marzo fue una concesión a partir del planteo nuestro, para equiparar parte de esa brecha. No fue la salida ideal, obviamente, pero por lo menos fue una salida alternativa al proyecto original. Así que eso, yo vuelvo a decir, son decisiones que hay que tomar en su momento, y también claramente creo que la manera en que se encaró la reforma previsional por parte del gobierno, creo que fue un error, y ese error se está pagando desde el punto de vista de también el costo político que el mismo gobierno tuvo que afrontar. Pero a nosotros nos tocó la responsabilidad de ratificar acuerdos ya firmados, porque no te olvides que cuando llega a diputados viene no solamente firmado por 23 de 24 gobernadores, sino también por una amplia mayoría de la Cámara de Senadores. Pablo Cociner, muchísimas, pero muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has brindado, y bueno, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, obviamente a entera disposición para cuando lo necesiten de vuelta.